CCMA, Excelencia en Salud. Claro, eso es una afección de tipo muscular, afecta lo que es la parte lumbar de la región baja de la persona por cualquier actividad física brusca o movimiento que realice. Bueno, muy fuerte, es muy fuerte, no deja caminar a uno, se inutiliza a uno que no puede caminar, no puede subir escalera, no puede, bueno. Bueno, supuestamente es un aire en la columna de una mala posición. Es un dolor fuerte en la espalda, o sea que no te deja movilizarte, no puedes caminar. Es un dolor fuerte en la espalda que ocasiona inmovilidad a algunas personas. Bueno, principalmente en la mayoría de las casos que he sufrido por un mal levantamiento de peso o un movimiento brusco. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gente que Sabe, el programa informativo del Centro Clínico Médicos Asesores. De inmediato los invitamos a que se pongan muy cómodos, porque el programa del día de hoy está bastante interesante. Vamos a hablar acerca de lo que es la lumbociática, un tema de suma importancia, por eso que les recordamos que estamos totalmente en vivo y que puede comunicarse con nosotros a través del 0424-617-3126 para plantearnos, por supuesto, cualquier comentario, sugerencia o duda que tengan acerca de la lumbociática. Para tocar este tema tan relevante, como ya mencioné, tenemos a dos super invitados en nuestro estudio, dos importantes especialistas de nuestra casa, Gente que Sabe, de nuestro Centro Clínico Médicos Asesores. De inmediato le damos la bienvenida a los neurocirujanos, el doctor Jaime Galvi y el doctor Henry Ramírez. Bienvenido a su espacio, Gente que Sabe. Gracias por la invitación. No, de verdad, gracias a ustedes por haber asistido, porque este es un tema de mucha importancia y de que todo el mundo a veces tiene bastantes dudas acerca de lo que es la lumbociática. Por ello vamos a comenzar dando lo que es en sí el concepto de la lumbociática. Bueno, la lumbociática es en principio, ya algunos de nuestros encuestados dijeron parte de su definición, es un dolor que se inicia principalmente en la parte baja de la espalda y puede irradiarse, o como se conoce, se corre hacia la pierna o a ambas piernas. Puede llegar hasta la rodilla, la pierna o incluso el pie. Y este dolor puede ser de fuerte intensidad, puede ser leve, en algunos casos llega a ser incapacitante. En sí, el tema de la lumbociática se confunde un poco con la parte lumbar y la parte de lo que es la ciática. Nosotros también fuera del aire veníamos comentando esa parte. ¿Por qué la gente tiende a confundirse en esa área? Porque es muy frecuente que las personas que padecen un dolor lumbar se dejen llevar por comentarios ancestrales en nuestra comunidad, en nuestro país, donde todas las personas alguna vez en algún momento de su vida van a sufrir de un dolor lumbar. Y eso es muy popularmente conocido como lumbago. Anteriormente se les solía llamar lumbago y ciática como dos entidades distintas. Actualmente tenemos bien establecido que obedecen al mismo cuadro clínico y que cursan con el mismo problema, que es un problema lumbar, propiamente dicho de la biomecánica de la columna. Cuando llega un paciente con ciertas características de dolor lumbar, ¿cómo se puede identificar que es un paciente con lumbociática? El patrón del dolor es clásico, es el paciente que tiene dolor en la espalda o se señala la cintura hacia la parte media. Y el paciente siempre refiere, doctor, me corre el dolor en la parte posterior hacia la nalga y luego se me va por toda la pierna. Es como un corrientazo. Eso obedece a que, como lo explicaba el doctor Ramírez,
es un problema mecánico de la columna y esto produce compresión del nervio y al comprimirlo es cuando se produce el dolor. ¿Se puede tener varias etapas de lumbociática? Realmente como etapas propiamente dichas no existen, el cuadro clínico avanza conforme avanza el problema biomecánico. Recuerde que el dolor lumbar es un dolor clásicamente complejo. ¿Por qué? Porque tenemos músculos, tenemos articulaciones, tenemos huesos y tenemos nervios. Cada uno de esos factores interviene de una manera o de otra para contribuir al dolor lumbar y a la lumbociatalgia. Por supuesto, puedes tener contracturas musculares que te generan dolor y que se puede confundir. Podemos tener una artrosis vertebral que te genera dolor, podemos tener una inflamación articular que te genera dolor, o podemos tener una compresión de una raíz nerviosa que te genera dolor. Cada una tiene una característica clínica distinta. En la consulta, propiamente tú lo puedes evaluar. Cuando se tiene un dolor en la espalda, ¿inmediatamente hay que acudir a un especialista? Más o menos 1 de cada 3 personas sufre de dolor de espalda en algún momento de su vida. Y ese dolor llega a ser más o menos incapacitante. Lo ideal es que si el dolor no mejora con el reposo de 24 o 48 horas o con un analgésico de los que normalmente se venden libremente, no los que necesitan receta, el paciente puede, vamos a decir, o debe acudir a un especialista para que evalúe el origen de ese problema. ¿Cómo se puede de alguna manera prevenir una lumbociática? La forma más fácil de prevenirla es la correcta postura, evitar el exceso de carga axial. Carga axial es todo lo que nosotros podemos llevar en nuestro cuerpo, ceñido a nuestro cuerpo, evitar posiciones incorrectas a la hora de levantar cualquier tipo de peso y por supuesto el correcto dormir, el sano dormir. Esto te va a prevenir las lumbociatalgias. ¿Cómo se debe ese proceso del buen dormir? Porque de verdad les confieso, doctores, que eso es una de las cosas donde las personas tienen más problemas. Porque dicen, yo me acuesto, pero inmediatamente al dormir tengo que estar boca abajo. O tengo que estar, me voy hacia un lado de la cama. ¿Cómo debería ser el correcto dormir para poder prevenir una lumbociática? Se puede dormir boca arriba, de lado, boca abajo. Definitivamente es muy difícil mantener la columna alineada, es decir, la columna tiene que estar recta y mantener las curvas naturales. O sea, si uno mira una columna de frente, ella es totalmente recta, y si la miras de lado tiene unas curvas naturales. Lo importante es mantener dichas curvas, ¿ok? Entonces, principalmente es no dormir con 2 almohadas o sin almohada, no adoptar posiciones que hagan una mayor curvatura o una rectificación de la columna. O sea, que las personas que duermen de manera fetal, esas personas no deberían. No deben dormir en esa posición, aunque en algunos casos, cuando ya hay un problema establecido, esta posición puede aliviar el dolor. Y cuando se trabaja con constante peso, porque hay algunos televidentes que nos están sintonizando actualmente y pueden decir, bueno, mira, por mi estilo de trabajo, yo estoy expuesto o expuesta a constante peso. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ok, en ese caso es muy importante la organización del grupo de trabajadores, del colectivo laboral, para tomar medidas preventivas a la hora de ejercer algún tipo de esfuerzo físico extenuante. Tiene que haber un colectivo, una organización en función de la prevención de la lumbociatalgia, la correcta utilización de las medidas para el alzar algún tipo de peso, el uso de algunos tipos de fajas correctoras de postura en este tipo de trabajadores que están sometidos continuamente al ejercicio físico extenuante, al alzar peso. Eso es sumamente importante. Y por supuesto siempre está la consulta a medios de difusión masivo como es el internet, donde puedes tener escuelas de espalda donde puedes ver todas las medidas de prevención e higiene de la espalda.
Bueno, ya nos está avisando nuestro equipo de producción, disculpe que lo interrumpa, doctor, que tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial acá en su programa Gente que Sabe, pero ustedes, amigos, quédense allí muy cómodos porque ya regresamos con más información. Sí conozco de personas que hayan padecido ese dolor. A mí me dio una vez. Eso es algo intolerante porque te impide la movilización. Bueno, uno se cuida mucho de eso porque por cualquier cosa da ese lumbago. Le coge la espalda, le coge las piernas y las caderas. Yo tengo un hermano que sufre de lumbago y cuando le da eso, si está así, queda encorvado y no se puede levantar. No, pero lo he escuchado. Mi hermana sufre de lumbago. No se puede mover, le dificulta caminar, sentarse, hasta incluso acostarse. Bueno, a veces cuando estoy mucho tiempo doblada, cuando me voy a levantar, siento un poco de dolor y tengo que pararme con cuidado. Regresamos con más de Gente que Sabe, hablando el día de hoy acerca de la lumbociática, y le recordamos a todos nuestros queridos televidentes que se encuentran con nosotros los neurocirujanos, el doctor Jaime Galvis y el doctor Henry Ramírez. Doctores, vemos que nuestros encuestados mencionaban que hay una parte de lo que son los síntomas, ¿no? Como tal, donde quedan como paralizados, hacen alguna acción física que quedan como el dolor los deja paralizados, no pueden moverse. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Sí, es una forma muy frecuente de presentación de la lumbociática. El paciente realiza un movimiento que no necesariamente tiene que ser fuerte o alzar un peso muy grande y de repente se quedan paralizados. Eso generalmente se debe a una contractura muscular, pero eso ya es el reflejo de un problema que ya viene anteriormente, caracterizado por degeneración de la columna vertebral. Y por supuesto, al haber ese movimiento, hay una alteración de la mecánica y por supuesto eso es lo que condiciona la contractura muscular. ¿La herencia influye allí o es algo que se adquiere? Tiene doble componente. Está descrito el factor hereditario de la enfermedad degenerativa discal, pero también obedece al uso, mal uso y abuso de la columna como ente, entendiéndola como una unidad funcional. Es decir, que puede ser adquirido a través de la parte hereditaria, pero también se puede venir adquiriendo con el tiempo y el mal uso, pues, de lo que es la parte de alzar el peso o de dormir. Correcto. La predisposición existe o puede existir en algún individuo para desarrollar o no enfermedad de la columna. Sin embargo, si se le da un mal uso a esta columna, es decir, no trabajamos de manera ergonómica, no tenemos una buena postura, además de eso podemos tener el sobrepeso, en fin, todos esos factores van contribuyendo a ese factor genético para que se desarrolle la enfermedad lumbar y vaya progresando más o menos rápidamente. El tratamiento, una parte tan importante cuando ya se le detecta, hemos visto a lo largo del programa lo que es la identificación de que es una lumbociática. Ahora bien, ¿no?, lo que es la pronunciación del dolor. Cuando llegan a su consultorio, ¿cómo sería entonces el tratamiento de acuerdo a la fase donde se encuentra el paciente? Es una pregunta sumamente interesante. En vista de que muchas personas temen ir al médico porque asocian lumbociática con una cirugía de columna. Y vemos en el algoritmo de tratamiento que esa es la última opción
que un paciente tiene. Existen, por supuesto, cambios en el estilo de vida, hacer una correcta higiene de la espalda, tratamiento médico convencional farmacológico, inclusive fisioterapia, todo esto antes de llegar a una fase crítica que nos lleva al paciente a quirófano. Cuando hay esos indicios o de repente alguno de nuestros televidentes se siente identificado con estas características que hemos mencionado, ¿a qué especialista directo debe ir? ¿E inmediato a un neurocirujano? Puede ser un neurocirujano o un traumatólogo que tenga formación en cirugía o en columna, que es el más adecuado para poder identificar y tratar este tipo de problemas. ¿Qué sería lo primero que ustedes le indicarían a una persona que presenta una lumbociática? El paciente que consulta típicamente a nuestra consulta ordinaria, cotidianamente, las primeras medidas que recibe son las medidas no farmacológicas, o sea, las medidas que están asociadas al cambio en el estilo de vida, a la correcta prevención de la higiene de la espalda y, por supuesto, recibe recomendaciones terapéuticas asociadas a medicamentos de uso convencional y también fisioterapia. Fisioterapia. Nosotros anteriormente habíamos tenido un programa acerca de el lumbago con un fisiatra, ¿no? Y él mencionó que ese trabajo se hacía en conjunto con un neurocirujano. Entonces, ¿cómo sería esa conexión entre el neurocirujano y la fisiatría? Bueno, el manejo del dolor de espalda o la lumbociática, como lo dijo el doctor Ramírez, primero es un dolor complejo, tiene muchos orígenes, muchas fuentes de dolor, el músculo, el hueso, las articulaciones, los nervios, y por supuesto el manejo también tiene que ser más o menos complejo, es multidisciplinario. Se necesita, por supuesto, el médico laboral, el fisiatra, el médico de familia, el neurocirujano o el ortopedista especialista en columna, y por supuesto todo depende del factor o del origen del dolor en el paciente. O sea, una vez que llega a nuestra consulta, nosotros tenemos que identificar cuáles son los posibles causantes del dolor, si es un dolor típicamente muscular, o si ya hay un componente del nervio o radicular, como se dice, o si es del disco intervertebral, o es una combinación de ellos, y en función de eso, por supuesto, se dictan las medidas que se van a tomar para tratar de mejorar ese paciente, que generalmente van de las medidas más conservadoras, que es terapia farmacológica, medicamentos, y muchas veces es simplemente higiene de vida, control de peso y, por supuesto, las recomendaciones de higiene de la postura, principalmente. ¿Qué debe hacer un paciente que presenta lumbociática? ¿Qué debe hacer? ¿Y qué no debe hacer? Por supuesto, que usted le diga, mira, tú no puedes realizar actividad física, tú no puedes hacer tal cosa. ¿Qué específicamente ustedes le indicarían? El paciente que consulta por una lumbociática, ¿qué debe hacer? Lo primero que tiene que hacer es los cambios en el estilo de vida, los cambios en la correcta postura, evitar los excesos de peso, evitar subir de peso. Debe, por supuesto, asumir un control, un plan de tratamiento en conjunto con su médico tratante y, por supuesto, ¿qué no debe hacer? Dejar de asistir a sus consultas. ¿Qué no debe hacer? Pensar que es algo absolutamente pasajero y que simplemente lo voy a aprender a vivir con el dolor o mañana se me quita. Hay dos cosas muy importantes que presentan los pacientes en cualquier patología, y sobre todo en esta parte de la columna, que es uno, la parte de que, bueno, no, eso es algo que se me pasa, eso es por el cansancio, eso es por el estrés, ¿no? De repente un poco de tranquilidad, y otros pacientes que sufren de ese temor de ir hacia una consulta porque dicen, no, le tengo miedo a una operación, una intervención, o dígame si estoy muy mal. ¿Qué le pueden decir a ese tipo de pacientes que nos está sintonizando actualmente? Bueno, primero el tratamiento se individualiza según el paciente y según el dolor. Como ya les mencionábamos, la mayoría de los pacientes mejoran con terapia conservadora, es decir, medicamentos, fisioterapia y disminución de peso, higiene de vida, higiene de la postura. Más o menos el 75-80% de los pacientes mejoran con esta terapia. Los que no mejoran
pueden ir a otras medidas que todavía no son quirúrgicas. ¿Okay? Por supuesto, ya en la escalera final, en el último peldaño, tenemos todas las alternativas quirúrgicas y por supuesto lo que yo le diría a los pacientes que tienen ese temor es que, bueno, realmente cada técnica está indicada para un problema específico. Hay sus riesgos, pero hay también sus beneficios y por supuesto nuestra comunidad siempre tiene el miedo de que le tocan la columna y voy a quedar en silla de ruedas, no voy a caminar, voy a quedar peor. Entonces es algo que tiene que conversar muy bien con su médico tratante para poder entender cuál es el origen del problema y qué esperar del tratamiento. Y por supuesto, este pensamiento arraigado en nuestra comunidad se debe, por supuesto, a las técnicas que se usaban hace muchísimo tiempo y que dejaron como su marca en la comunidad. Hoy en día se han desarrollado unas técnicas mucho menos invasivas, por supuesto que ofrecen mayores beneficios, más seguridad y por supuesto le ofrecen un mayor control del dolor al paciente. Bueno, ya nos está avisando nuestro equipo de producción que tenemos que hacer otra pausa comercial acá en su programa Gente que Sabe, pero ustedes, amigos, quédense allí, muy cómodos, porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Amiga de Gente que Sabe, si quieres convertirte en una estupenda empresaria y quieres realizar, por supuesto, tus compras al mayor, no tienes que irte a la ciudad de Caracas o viajar al extranjero, porque en tiendas estrenos conseguirás todo lo que necesitas en belleza y economía. Nos puedes ubicar en nuestras 3 direcciones, en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sambil, Maracaibo. También nos puedes ubicar a través del Facebook, colocan Tiendas Estrenos, y también a través del Twitter, @tiendasestrenos. Y por supuesto nuestros contactos telefónicos, el 0424-688-4584 y 0265-632-2322. Fíjense este hermoso vestido que hoy luz con el programa Gente que Sabe, con este corte de pingüino, muy moderno y sofisticado, pues es cortesía de ellos, de Tiendas Estrenos. Así que recuerda que nos puedes ubicar en el Centro Comercial Oliva, en el Centro Comercial Cosmo y en Sambil, Maracaibo. Y si preguntas por el precio de este hermoso vestido, te asombrarás. Y tampoco lo vas a conseguir en todos lados, vas a conseguir ropa repetida. Tenemos mercancía nueva y a muy bajos precios. Bueno, lo más recomendable es dirigirse a un centro especializado, más que todo un traumatólogo, ¿verdad? Para que él determine y le ponga tratamiento para que se le alivie el dolor. Hay que recurrir al médico porque no le queda de otra. Lo mandan a inyectar, después quedan los tratamientos con vitaminas, le ponen mucha vitamina C. Sí, a los traumatólogos yo voy a medicina general y me atienden los primeros auxilios. Ellos me inyectan, me ven y eso, pero después me mandan al traumatólogo para que me ponga el tratamiento adecuado. A un doctor que sepa la columna, porque yo tengo un amigo que él fue operado de una hernia. A raíz de eso se le produjo una hernia en la columna. A un traumatólogo. Primero voy a emergencia, a que me coloquen algo para el dolor. En realidad no sé qué especialista me recomendaría, el internista o el médico general que esté en atención de emergencia.
Bueno, me he recuperado lo suficiente, gracias a Dios, y siempre, la mayoría de las veces que padezco ese tipo de patología, siempre me envían en reposo entre 10 y 15 días, con bastantes analgésicos y reposo absoluto. Probablemente sería un internista o un traumatólogo. Regresamos con más de Gente que Sabe, hablando el día de hoy acerca de la lumbociática, y le recordamos a todos nuestros queridos televidentes que se encuentran en nuestro estudio dos estupendos especialistas del CCMA, como lo son los neurocirujanos el doctor Jaime Galvis y el doctor Henry Ramírez. Doctor, vemos que nuestros encuestados no están muy lejos de lo que es la realidad, ¿no? Hay que asistir principalmente a especialistas, y los especialistas de la parte de lo que es la columna son los neurocirujanos, en este caso. Correcto, sí, los neurocirujanos y los traumatólogos que tengan formación de columna, okay. Principalmente. Lo que pasa es que, bueno, todos los neurocirujanos nos formamos con conocimientos de columna, entonces eventualmente cualquier neurocirujano está capacitado para manejar este tipo de problemas. Vemos un momento lo que son las etapas. De repente algunos de nuestros televidentes mencionan la parte de lo que es el tiempo que debe transcurrir antes de llegar a una cirugía, porque que es el temor que presentan con mayor frecuencia las personas que sufren de la columna. ¿Ese proceso cuánto puede durar, ese proceso de tratamiento? El tratamiento para decidir una cirugía es variable, va a depender de cada persona, como ya lo mencionamos anteriormente. Hay pacientes que tienen indicación inmediata de cirugía, una cirugía de emergencia, por ejemplo, un paciente que tiene un disco extruido foraminal, un paciente que sabemos que va a tener una compresión radicular severa, con un dolor severo, que no va a tener acalmia, que no se le va a quitar el dolor si no es con el beneficio de una cirugía. Más bien tenemos pacientes que con tratamiento conservador y medidas paliativas podemos ir alargando el tiempo en el cual tenga que llegar a una cirugía, y tenemos pacientes a los cuales simplemente la cirugía nunca va a ser una opción. Ok, un punto muy importante que usted tocó, doctor Ramírez, es la parte de lo que es la cirugía tratado con especialistas. ¿Cuáles son los beneficios de realizarse una cirugía en la parte de lo que es la lumbociática? El beneficio, entendiendo como beneficio, tienes que tomar en consideración que hay que individualizar el caso, y por supuesto, si el paciente consulta con un dolor intenso, incapacitante, invalidante, por un disco extruido, el beneficio inmediato de la cirugía va a ser el alivio del dolor. Ese es el primer beneficio, y por supuesto después va a corresponder la etapa de recuperación, rehabilitación y reinserción a su ambiente cotidiano y laboral. ¿Cómo es ese proceso para realización, el antes la cirugía y el después de la cirugía? Bueno, todo depende de cuál es el origen del dolor. Por supuesto, siempre mencionamos lo importante que es individualizar el tratamiento para cada paciente. En general, se inicia como una cascada y se comienza con el tratamiento conservador, a menos que haya indicios o alarmas de que pudiera haber un compromiso importante del nervio o de la columna, y en ese caso iríamos directamente o más directamente a un procedimiento quirúrgico. Pero esencialmente uno evalúa en la consulta del paciente, lo examina, lo interroga, conversa con él, y en función de eso determina cuáles son los estudios que uno necesita para corroborar el grado y la localización de la afectación. Después de que uno evalúa dichos estudios, entonces es cuando decide cuál sería el tratamiento, si es que el paciente es susceptible de un tratamiento quirúrgico, cuál de las opciones quirúrgicas es el que pudiera ser más adecuado para este paciente. La preparación no en todas es igual. No en todos los pacientes se prepara igual. Bueno, hay una preparación quirúrgica básica que es para todos los pacientes, simplemente para establecer y disminuir el riesgo de la cirugía, pero en general, bueno, es simplemente la preparación de esta preparación quirúrgica básica del paciente
Y la inducción requieran. psicológica también, porque hay que transmitir esa confianza y que por supuesto están en manos de especialistas en lo que es la parte de la lumbociática. Vemos también la parte del después, porque muchas personas dicen, no, yo no me voy a operar en estos momentos porque tengo mucho trabajo, porque tengo complicaciones en el hogar. Ese temor a ese post cirugía, ¿qué le pueden decir? Ok, con esto también obedece a criterios muy personales. ¿Por qué? Porque va a depender del paciente la decisión de tomar, de acceder a la cirugía. El médico en su conocimiento, en la evaluación de cada caso en particular, va a tener el algoritmo de tratamiento y manejo del paciente con lumbociática y va a tomar la decisión de si este paciente es candidato a una cirugía o si no es candidato a una cirugía. Si es candidato a una cirugía, ¿a qué tipo de cirugía? Porque tenemos técnicas muy nuevas en el catálogo, por decirlo de una manera, del cirujano de columna o del neurocirujano entrenado en columna, como técnicas mínimamente invasivas, bloqueos percutáneos, ozononucleolisis, radiofrecuencia, láser. Y, por supuesto, dependiendo de cada paciente, vas a hablar de un tipo de técnica, vas a ofrecer al paciente la técnica que más le conviene según los criterios ya estandarizados para esto, y por supuesto el paciente siempre va a tomar la decisión de elegir. En este caso, en el Centro Clínico Médicos Asesores, ¿ustedes con qué equipo cuentan? ¿Qué equipo le ofrecen a nuestros queridos pacientes? Bueno, básicamente nuestro equipo practica todo este tipo de técnicas nuevas. Hemos tenido entrenamiento para hacer este tipo de técnicas. La que más practicamos es una de las menos invasivas y de los tratamientos más conservadores, que son los bloqueos percutáneos. Es una de nuestras herramientas principales y parte también del manejo multidisciplinario, porque siempre nuestros pacientes van o antes de este procedimiento o después del mismo para tratamiento con fisioterapia. Algunas veces utilizamos este tipo de terapia para aliviar la crisis del paciente, del dolor, y de esta manera pueda realizarse estudios que requieren que el paciente tenga un nivel más bajo de dolor para poder ser interpretados adecuadamente. Bueno, le recordamos a todos nuestros queridos televidentes que estamos totalmente en vivo y que pueden comunicarse con nosotros a través del 0424-617-3126, porque ya en la próxima parte nuestros especialistas del día de hoy le darán respuesta a todas sus dudas acerca de la lumbociática. Así que no se aparten de nuestra sintonía, porque ya regresamos con más de Gente que Sabe. Amiga de Gente que Sabe, quiero darle las gracias a los especialistas de Beauty for Secret Spa por el look que hoy luzco en mi cabello. De verdad, este corte que me hicieron esta tarde me fascinó. Sin duda son especialistas de la belleza. Me realizaron corte, secado, también me hicieron el tratamiento de depilación en bozo y en ceja. De verdad que los recomiendo. También tienen lo que es el tratamiento de masaje, ultracavitación, lo que es el drenaje linfático, también lo que es la limpieza de cutis. Todo un spa en lo que tiene que ver con manicure, pedicure. Bueno, de verdad que si te quieres lucir bella, tu mejor opción es Beauty for Secret Spa. ¿Dónde está ubicado? Pues en la calle Córdoba, diagonal a Los Bomberos. Allí pueden ubicar a su dueña, Zulema, y ellos lo corresponderán a lo que es el tratamiento con profesionales, como ya mencioné a lo largo de lo que es esta recomendación de Beauty for Secret Spa. Por supuesto que sí, desde luego, ese dolor te agarra la parte lumbar,
se te duerme, hay adormecimiento de las piernas, te impide la movilización, doblarse, realizar alguna actividad física. ¿Cómo no? Porque ¿qué se puede hacer? Uno no puede estar ni acostado, ni sentado, ni caminando, porque es terrible, no se lo desea a nadie. Hacer fuerza, levantar mucho peso, caminar largo, subir cerro, montar caballo, todo eso. Bueno, en realidad no, en ningún momento he sufrido así de dolor de espalda. Es un dolor tan fuerte que no lo pueden controlar. Bueno, tener realmente el conocimiento necesario en el momento que uno va a levantar un peso, más que todo que entra en la parte de la superficie, en algún piso, y más que todo, como te digo, el conocimiento necesario para evitar ese tipo de patología, pues, porque eso puede acarrear también en las vértebras. Bueno, de momento no, pero si llegase a ocurrir, me podría afectar un poquito por el momento de caminar, que no puedo hacer los movimientos que normalmente hago. Regresamos con la última parte de su programa Gente que Sabe, hablando el día de hoy acerca de la lumbociática. Bueno, doctores, vemos que nuestro equipo de producción, cuando salió a realizar la encuesta, las personas manifestaban, ¿no?, que cuando presentan este dolor en la espalda, pues se le prohíbe inmediatamente lo que es montar a caballos, hacer actividades físicas. Bueno, ustedes habían mencionado algo de eso anteriormente. ¿Qué opinan de esa respuesta que le dieron nuestros encuestados? Sí, una de las principales medidas para aliviar el dolor, sobre todo en la crisis, es la restricción de la actividad. Obviamente la restricción de la actividad significa eso, evitar movimientos bruscos, disminuir la carga de peso y por supuesto muchas veces uno se ve obligado en función de su trabajo suspender al paciente por un tiempo determinado, puede ser breve, algunos días o incluso puede ser más o menos prolongado mientras las otras medidas pueden surtir su efecto. Bueno, ahí muy atentos a nuestros televidentes porque ahora vamos a dar respuesta a todas estas interrogantes que son bastantes. Vamos a tratar de leerlas rápido para que ustedes puedan contestar todas esas dudas. Fui operado hace 2 meses de la columna porque se me había desplazado las vértebras L5 y S1. Me colocaron 6 tornillos, quedé muy bien. Emilia Lugo de Cabimas. Ok, esa paciente cuando habla de desplazamiento de una vértebra sobre otra, eso es lo que nosotros conocemos como listesis. Listesis es desplazamiento y generalmente la indicación es la artrodesis, que incluye la cirugía con tornillos pediculares. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Fui operado de la cervical 2 veces y el dolor no se me quita y me agarra el brazo izquierdo y está paralizando musculatura, pero lo que más me molesta es el dolor. ¿Qué me recomienda? Bueno, principalmente tiene que regresar donde su cirujano para que evalúe uno de los problemas de la cirugía o del paciente que se somete a una cirugía. Bueno, es que de repente se corrigió un problema y uno de los factores de dolor, pero pudiera también estar asociado a un problema de contractura muscular, un problema de fibrosis. No sabemos exactamente qué técnica utilizaron en la cirugía de este paciente, de este televidente, y además de eso puede haber otros factores asociados, procesos degenerativos en el hombro, incluso en la muñeca, y eso produce mucho dolor, y incluso la falta de movimiento es lo que pudiera estar produciendo atrofia del músculo y debilidad. Visitar a especialistas, sin duda. Lo primordial es eso, visitar a un especialista. Yo tengo osteoporosis leve y desde hace 3 días tengo un dolor en la columna. ¿Ese dolor será de lo que tengo o será de un lumbago? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante porque muchas personas la realizan en la consulta y ancestralmente están asociando lo que es la osteoporosis o osteopenia con el dolor lumbar, y son 2 patologías completamente distintas. Una obedece a la descalcificación ósea y otra obedece a lo que ya comentamos previamente, que es los mecanismos degenerativos, inflamatorios, osteoarticulares, musculares y nerviosos. Yo quisiera completar la respuesta. De todas maneras, el proceso de osteoporosis conduce a una remodelación del hueso que
en definitiva pudiera comprometer la estructura de la columna y ocasionar un lumbago, pero no es la osteoporosis per se la que produce el lumbago, es de repente su consecuencia final. Si está una paciente en fases iniciales de osteoporosis, posiblemente su lumbago obedezca a algún otro problema independiente de su osteoporosis. Okay. Otra pregunta, buenas noches, quisiera saber si la fisiatría y la fisioterapia sirven para el dolor de la ciática. Es una de las medidas indicadas en el tratamiento, la fisioterapia o fisiatría para el tratamiento inicial de toda la lumbociática, incluyendo por supuesto el tratamiento médico, el tratamiento farmacológico. Exacto. Otra pregunta, buenas noches, quisiera saber si es necesario la operación cuando una persona tiene hernia discal, Merlin Ortiz. Bueno, el término hernia discal es un término a veces utilizado de manera imprecisa. La enfermedad del disco tiene varios grados y la hernia discal a su vez tiene varios grados, y dependiendo de uno de esos grados es cuando se indica la cirugía. Si el disco está extruido, definitivamente es cirugía, pero en grados más leves se pueden utilizar técnicas más nuevas como la radiofrecuencia, la ozononucleolisis, y que asociados a terapias conservadoras como la fisiatría y por supuesto todo lo que hemos mencionado todo el tiempo, lo que es la postura, el paciente puede verse beneficiado sin necesidad de llegar a una intervención quirúrgica. Okay, dice, buenas noches, quisiera saber si el exceso de ejercicio puede traer daños en la columna vertebral, ejemplo, hernia discal. Gracias. Ok, esta es una pregunta interesante, en vista de que en nuestro estado hay muchos sitios donde se puede ejercer actividades físicas libremente. Siempre es importante tomar en consideración que no debemos excedernos en las actividades físicas, que no deben llegar a ser extenuantes, y que por supuesto siempre es recomendable contar con la tutoría de personal especializado para la realización de actividades físicas. Otra pregunta por aquí dice, buenas noches, estoy presentando dolor en la muñeca y se me duerme algunos dedos. Xiomara Portillo. Definitivamente consultar a un especialista. Igualmente. ¿Es posible que una persona de 30 años de edad pueda tener hernia discal o es imposible? Absolutamente posible, e inclusive de una edad menor. De una edad menor. Eso es algo importante que no tocamos, la parte de la edad en la lumbociática. ¿Puede ocurrirle a los niños la lumbociática o presenta a personas mayores de 20 años? No, lumbociática como tal es muy infrecuente verla en un paciente joven. Por supuesto se ve con mucha más frecuencia por encima de los 30-35 años. Es la mayoría de la población que acude a la consulta con dolor de tipo lumbociática. Sin embargo, cada vez se está viendo pacientes más jóvenes, sobre todo ahora que tenemos más los hábitos alimenticios, de postura, el sedentarismo, todo eso hace que por supuesto se debiliten los músculos y haya mayor desgaste. Hemos tenido pacientes incluso hasta de 17 años con hernias discales que hemos tenido que operar. ¿Dónde podemos ubicar al doctor, a los neurocirujanos Jaime Galvis y Henry Ramírez? Ok, nuestra consulta acá en Ciudad Ojeda es en el Centro Clínico Médicos Asesores. En lo particular mi consulta es los días lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde, y en Maracaibo en la clínica Sucre y en la clínica Santa Bárbara. Son mis días de consulta. ¿Números de contacto, doctor Ramírez? Mi teléfono personal es 0414-414-9216 y el número de mi asistente es 0414-067-1106. ¿El doctor Jaime? Bueno, particularmente también en el Centro Clínico Médicos Asesores los días martes y viernes también a partir de las 5 de la tarde. En Maracaibo en la clínica ISOT martes y viernes también, pero más temprano. Pero más temprano. Sí. ¿Contacto, número de contacto? 0424-126-3331. Bueno, ahora los voy a invitar a que nos pongamos de pie para dar lo que son las conclusiones del programa del día de hoy. ¿Qué mensaje le dan a todos nuestros queridos televidentes
pues que jueves a jueves están allí muy pendientes de la sintonía de gente que sabe y por supuesto de este tema tan interesante como es la lumbociática, que se nos fue, de verdad le confieso a nuestros televidentes que se nos fue rapidísimo el tiempo con ustedes, con estos dos estupendos especialistas del Centro Clínico Médicos Asesores. Ahora bien, un mensaje final, ambos de recomendación a todos esos pacientes que presentan esta incomodidad de la lumbociática, esta patología, también a las personas que de repente, bueno, para prevenir, y a los que ya pues llegan a la fase de lo que son las cirugías, pues asumirlas de alguna manera con profesionales. Bueno, mi primera recomendación es un estilo de vida sano, principalmente buena dieta, control de peso, ejercicio regular, no excesivo y buenos hábitos en la postura. Eso es lo principal para prevenir o disminuir por lo menos el riesgo de padecer de este tipo de problemas. Y bueno, mi recomendación particular para este tipo de pacientes con este problema es acudir a especialistas. Sencillamente no se nos quita nada con indagar, con buscar, con ir más allá y no confiar nuestra espalda, no confiar nuestra salud en gente que simplemente desconocemos o que de los cuales no tenemos referencia. Siempre es importante acudir al especialista indicado. Una palabra que resuma el tema de la lumbociática, que ustedes digan, mira, esto puede resumir lo que es esta patología. Dolor. Definitivamente dolor. Dolor. Todos tienen que presentar dolor. Un dolor complejo. Un dolor complejo, sí, muy difícil. Bueno, muchísimas gracias, doctor Henry Ramírez, doctor. Encantado de haber estado aquí. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta charla magistral de lo que es la lumbociática. A ustedes, amigos, mil gracias por sintonizar jueves a jueves, gente que sabe, de verdad, gracias por todos estos mensajes de texto y estupenda sintonía. Y pues los invitamos a seguir disfrutando de la excelente programación que les ofrece CMC. CCMA, excelencia en salud.